La decisión ya estaba tomada antes de que el primer auto saliera a la calle. No fue una reacción, no fue una improvisación. Fue un cálculo previo, asentado en documentos, reuniones y números que cerraban mejor en una hoja que en la realidad. A comienzos de los años 70, Ford necesitaba un automóvil pequeño, barato y rápido de producir. El mercado había cambiado. La presión por competir con modelos importados era real. El proyecto debía cumplir una consigna simple: llegar a tiempo y dentro del presupuesto. Cada semana de retraso implicaba pérdidas. Cada modificación técnica implicaba costos adicionales que nadie quería asumir. El diseño del vehículo avanzó bajo esa lógica. El tanque de combustible fue ubicado en la parte trasera, cerca del eje. En condiciones normales, el sistema funcionaba. En pruebas específicas, no siempre. Algunos impactos traseros mostraron un comportamiento preocupante. El tanque podía dañarse. El combustible podía liberarse. El riesgo no era teórico, estaba registrado. Las pruebas no fueron accidentales ni marginales. Formaban parte del proceso de validación. Los resultados tampoco eran confusos. Indicaban que, en ciertos escenarios de colisión, el diseño podía fallar de forma grave. Los ingenieros identificaron opciones para reducir ese riesgo: refuerzos estructurales, cambios en la ubicación del tanque, modificaciones en componentes cercanos. Ninguna de esas opciones era gratuita. En ese punto, la discusión dejó de ser puramente técnica. Pasó a ser administrativa. El problema ya no era si el diseño podía fallar, sino cómo ese fallo debía ser evaluado dentro del sistema de decisiones existente. El riesgo fue traducido a informes, métricas y escenarios hipotéticos. Se volvió gestionable en papel. Se elaboraron análisis comparativos, se evaluaron probabilidades, posibles consecuencias y escenarios legales. El cálculo enfrentó dos cifras: el costo de rediseñar el vehículo frente al costo esperado de indemnizaciones, demandas y compensaciones en caso de accidentes. La discusión no giró en torno a vidas individuales, sino a promedios estadísticos. El resultado de ese análisis fue concluyente desde el punto de vista financiero. Corregir el diseño era más caro que asumir el riesgo. El vehículo cumplía con las regulaciones vigentes. Pasaba las pruebas requeridas por la ley. No había una exigencia normativa que obligara a modificarlo. En ese marco, seguir adelante era legal. Y dentro de ese sistema de incentivos, también era defendible. Una vez documentada, la decisión dejó de cuestionarse. Se convirtió en referencia. Cada revisión posterior partía de ese punto como base. El diseño aprobado se transformó en el estándar contra el cual se medía todo lo demás. Cambiarlo implicaba reabrir una discusión que ya había sido cerrada formalmente. El Ford Pinto llegó al mercado sin modificaciones estructurales en ese punto crítico. Se presentó como un automóvil accesible, moderno y eficiente. En el uso diario, no ocurría nada fuera de lo común. El sistema funcionaba. El riesgo no era constante, dependía de condiciones específicas. Esa intermitencia hizo que el problema pareciera manejable. Con el tiempo, comenzaron a registrarse accidentes, choques traseros con consecuencias desproporcionadas, incendios, lesiones graves, muertes. Cada caso parecía aislado. Cada uno tenía circunstancias particulares. No había un evento único que obligara a revisar todo el modelo de inmediato. La información se fragmentaba. Internamente, los datos se acumulaban. Los informes conectaban patrones. El comportamiento observado en las pruebas aparecía ahora en situaciones reales. El riesgo identificado no había desaparecido. Se estaba manifestando. Aún así, la respuesta no fue inmediata. Cada nuevo incidente se evaluaba dentro del mismo marco de decisión original. Modificar el diseño en ese punto implicaba más que un ajuste técnico. Implicaba admitir que la elección inicial había sido incorrecta. Significaba retirar vehículos, asumir costos elevados y enfrentar consecuencias legales y reputacionales.
El cálculo inicial seguía condicionando las decisiones posteriores. El sistema estaba diseñado para sostener lo ya decidido. La situación cambió cuando documentos internos se hicieron públicos. Análisis de costo-beneficio. Evaluaciones que mostraban cómo se había cuantificado el daño potencial. El foco dejó de estar solo en el vehículo y pasó al proceso que había permitido aceptar ese riesgo. La discusión ya no era únicamente técnica ni comercial, era institucional. Las investigaciones posteriores reconstruyeron la secuencia con claridad. No se trató de desconocimiento. Se sabía que el diseño tenía un punto vulnerable. Se sabía que existían alternativas. Se eligió no aplicarlas. La decisión fue consciente y documentada, tomada dentro de un marco que priorizaba costos y cumplimiento de plazos. El caso del Ford Pinto se convirtió en un referente, no por una falla mecánica aislada, sino por lo que reveló sobre la toma de decisiones en sistemas complejos. La lógica aplicada no fue excepcional. Fue la lógica habitual de grandes proyectos sometidos a presión constante por cumplir objetivos medibles. El vehículo no falló siempre. Falló cuando ciertas variables coincidieron. Esa condición hizo que el riesgo pareciera aceptable durante demasiado tiempo. Mientras la mayoría de los autos funcionaban sin incidentes, el margen de error se absorbía como un costo indirecto. Cuando las consecuencias se volvieron imposibles de ignorar, el margen ya no existía. La decisión original había condicionado todo lo que vino después. Cambiar significaba reconocer que el cálculo inicial había sido insuficiente. Ese reconocimiento llegó tarde. Esta historia no se sostiene sobre un accidente puntual. Se sostiene sobre una decisión previa, tomada antes de que el producto existiera en el mundo real. Una decisión que no buscaba causar daño, pero que aceptó la posibilidad de que ocurriera como parte del modelo. El sistema respondió como había sido diseñado para responder. Protegió procesos, costos y decisiones ya validadas, hasta que la realidad impuso otro tipo de balance. Cuando eso ocurrió, el daño ya no podía deshacerse. El riesgo no fue un error inesperado. Fue una variable asumida. Y una vez asumida, dejó de ser una advertencia para convertirse en parte del diseño.